Wow, 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 good morning. You see what happened with this deck? Fucking empty. We can play basketball or anything. It's great. Bueno, la protección para la plancha cuando acabemos de cerrarla, hagamos el cierre, pues se colocará esto. Doghouse. Good morning, Bipim. Hi guys, how are you? Good, very good. Morning, morning. Morning, morning. Big job on deck, tonight. They moved everything, Vamos a empezar a hacer un poquito de buceo con aire. No me veo ya casi ni cogiendo saturación, Son todos rumores, pero bueno, hoy voy al agua a hacer un cierre de tubería o por lo menos el alignment. Vamos a ver si me da tiempo a hacer un alignment o lo hace el compañero y entonces yo entro a hacer el cierre, que es lo más divertido. Muy trabajoso, pero muy divertido también. A ver si grabo un poquito hoy, si puede ser la cosa. Bien, bueno, son las 2:09 de la mañana. Prácticamente he salido a la 1 casi del agua. Bueno, del agua no, de la hora que he hecho de descompresión. El buceo se ha retrasado hoy al final muchísimo. Esperaba entrar, pues eso, a mediodía con luz y eso, pero se ha ido retrasando. Hemos salido fuera de área de plataforma a recoger todo el equipo de los que van a cortar con diamante y tal, los operarios de superficie, y a recoger a los operarios, y se nos han dado las 1000. Cuando hemos llegado al lugar de trabajo se ha complicado la cosa y cuando yo he entrado al agua ha sido horroroso, vamos. Nada más que moviendo puntos de anclaje, tirando, probando de un lado, de otro, pero las planchas estaban muy pegadas y el agua estaba heladísima, lo he pasado fatal hoy. Aparte he probado un nuevo traje que tenía más grosor, pero tenía agujeros por todas partes y he estado helado, pero todo el tiempo, vamos, lo he pasado francamente mal. He hecho 2 horas y media de inmersión, lo mismo que el resto de compañeros, y después 45 minutos en la cámara de descompresión. Así que ha acabado bastante tarde, no he cenado y se me ha alargado el día y se ha hecho regular. Y nada, pues eso, estos buceos pues es lo que tiene, que vas probando y yo quería hacer una cosa, el supervisor quiere hacer otra. Bueno, más o menos a veces te deja manga libre, pero yo lo que quería era separar las planchas para poder dar más posibilidad de movimiento, aunque está muy limitado en este caso igualmente, está compleja la cosa. Pero claro, la operación era o tirar de la grúa o meterle mucho aire a los globos. Tampoco sabía muy bien los holdbacks, que son unas líneas de retención de la línea para que no suba arriba. Si le das mucho aire, pues cómo estaban o dónde estaban enganchadas, porque han pasado muchos buzos y... En fin, que nada, que ha sido un día al final bastante duro, acabando con Mark, que es el supervisor que tiene así una voz más complicadilla de llevar y es un poco más abstracto en la hora de planificar su buceo. He trabajado menos con él y nada, pues ahí hemos echado el día y ahora lo que toca es pues irse a dormir con el estómago vacío y mañana despertarse tempranito para comer como un campeón. Y ya está, y a ver lo que nos encontramos mañana. Creí que iba a poder hacer una grabación hoy de vídeo en condiciones y que va, de noche, y tampoco le he podido prestar mucha atención y lo que se ha grabado es de baja calidad, pero bueno, alguna imagen veréis. Hasta mañana. Pam 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 para pam para pam. Hasta el próximo capítulo.